es muy importante para mí. Y el tema de nuestro panel es Galicia, estrategias para el crecimiento. Tenemos unos integrantes muy importantes. Pues primero que tenemos Tatiana Suárez, directora de Personas y Sostenibilidad en el Grupo Aluman. Sí, de acuerdo. Sí. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Fernando Guldris, director general IGAPE. Vale. Yo tengo preparado un poquito para empezar un poquito de informaciones también sobre de personas que tenemos ahora para que sabemos con quién estamos hablando. Primero quiero presentar a Fernando Guldris, que creo que conocemos todos, pero para saber exactamente cuál era tu carrera. Pues Fernando fue asesor financiero de Caixa Galicia y también fue analista financiero e investigador responsable del proyecto Sonar 2, analizado de las variables económico-financieras relevantes para la emisión de recomendaciones de inversión en bolsa. Muy difícil para mí. Vale. También fue en la Unión de Créditos Inmobiliarios inventor y técnico de planificación financiera, formando para del programa de desarrollo directivo de la entidad. Responsable de reportar a PNB Paribas, elaboración de presupuestos individuales y consolidados, análisis y seguimientos de desviaciones y creaciones de modelos de sensibilidad para stress testing. Esto yo conozco. Después del crisis era de verdad importante para todos los bancos. Y entre 2012 y 2013 en Sara, España, fue controller financiero y de gestión del Departamento de Planificación y Control. Y también asesor de la Consejería de la Economía e Industria en Xunta de Galicia y apoyo en materia económica y financiera entre 2013 y 2016. Y como director financiero de ČEZ Galicia, también se encargó de supervisar la elaboración de las cuentas anuales de los fondos y sociedades del capital riesgo gestionados, así como de la propia compañía, el seguimiento de la cartera de inversiones, la preparación de presupuestos anuales y la realización de informes financieros. Desde 2017 hasta octubre de 2020 fue director general de ČEZ Galicia y desde octubre de 2020 es director general del Instituto Gallego de Promoción Económica, IGAPE. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todo está de verdad. Vale. Pues habíamos comenzado precisamente pues con una introducción de los ponentes. En este caso se ha hecho una pequeña reseña de mí mismo. Le voy a pedir tanto a Tatiana como a Enrique pues que también hagan una breve introducción de quiénes son, cuál ha sido su trayectoria y a continuación, si os parece, pues empezamos un poco un debate de los temas que teníamos previsto precisamente tratar en la mesa. Tatiana, si puedes resumirnos de forma breve un poco tu trayectoria. Sí, bueno, estaba Ana empezando a decir que actualmente soy la directora de Personas y Sostenibilidad en Grupo Aluman. Previamente pues, he estado en una empresa cotizada del sector retail, Adolfo Domínguez, como directora corporativa de talento e impacto positivo, vinculando también esas dos áreas, tanto personas como sostenibilidad. Previo a ello, pues en el sector financiero, directora de recursos humanos de Banco Echeverría, germen de la actual Abanca de hoy en día y he pasado pues eso, por muchas fases, tanto de due diligence como de compra de red y de reestructuración también. Directora de Responsabilidad Social Corporativa hace ya pues unos años, cuando nadie hablaba de esto, pues me tocó liderar lo que es hablar de reputación y banca, pues era complicado. Y pues algo que me defina quizá es, yo siempre digo, con el trabajo en la cabeza y las personas en el corazón, porque mi orientación siempre es personas. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Enrique, yo creo que todos te conocemos, pero
si puedes, para los que puedan no hacerlo, resumirnos un poco quién eres y cuál ha sido tu trayectoria. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias además, pues ya veo las tablas que tienes, la polivalencia. Muy bien, con naturalidad. Hay que servir para todo. Sí, sí, la verdad que muy bien. Y bueno, saludar a Tatiana también, encantado, y a todos vosotros. Y bueno, brevemente, yo diría que prácticamente toda mi carrera profesional ha estado vinculada totalmente al sector metal gallego, al sector industrial, también a la industria aeronáutica. Actualmente, probablemente las responsabilidades más destacadas que pueda comentar pues son las de ser secretario general de ASIME, de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, y presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego, y después alguna responsabilidad más, como puede ser director general de la Feria Internacional Mindtech, que irá el próximo año por su tercera edición, ¿no? Sobre todo vinculado pues, con estas responsabilidades, pues tengo otras representaciones, sobre todo en organizaciones empresariales y en alguna empresa privada, y no sé si nos tenemos que algo autodefinir o voy a copiar a Tatiana. Pues yo diría, hablando aquí en confianza entre colegas y para intentar transmitir algo interesante, pues me definiría como una persona que me gusta hacer cosas especiales, ¿no? Intentar hacer cosas especiales, cosas singulares, y los que tenemos pues la suerte de disfrutar, no voy a decir todo el tiempo, pero una parte del tiempo con el trabajo que tenemos, pues intentar hacer algo bueno pues para Galicia, ¿no? Yo creo que también viene a cuento relacionado con el motivo fundamental de este encuentro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es como me podría definir así de una manera rápida. Muchísimas gracias por el esfuerzo, en este caso por parte de los dos. Y si os parece, bueno, pues comenzamos, ¿no?, un poco con las preguntas o los temas. No sé si quería recuperar. Sí. Bueno, la mesa o el panel que nos ocupa habla de estrategias para el crecimiento en el caso de Galicia, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta es precisamente hablar de crecimiento. ¿Está en condiciones Galicia de crecer? ¿Precisa una transformación previa para poder hacerlo? Y en caso de que sí, de que entendamos que lo está, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se puede crecer o hacia dónde puede ser necesaria también una transformación? Enrique, por tu parte, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo, vinculando un poco también las respuestas y las preguntas con el título del panel, ¿no?, con las personas, creo que haré alguna referencia a eso. Yo creo que Galicia está en una situación buena para crecer, de hecho lo estamos haciendo, ¿no?, desde hace años. Obviamente hay inconvenientes, también hay malas noticias, igual que las hay buenas, pero yo creo que tenemos capacidad para crecer, ¿no?, para crecer incluso más de lo que lo hemos hecho en los últimos años, ¿no? Respecto a la transformación, bueno, yo creo que hoy en día hay que transformarse continuamente, es una obligación. Yo tengo 22 años de experiencia, a lo mejor yo creo que casi ninguno más que los que estáis aquí o poco más, pero bueno, ya son años, unos ciertos años para ver cambios. Y estaremos de acuerdo que hemos vivido muchos cambios y yo creo que los más acelerados por los últimos 2, 3, 4 años, ¿no? Te levantas por la mañana realmente con 40.000 retos, con tensiones, con querer ser cada vez más competitivo, y yo eso lo trasladaría del ámbito personal al de comunidad autónoma, al de Galicia. Yo a Galicia la veo bien posicionada, obviamente hay que mejorar distintos aspectos que después seguramente abordaremos, también en el ámbito de las personas, y yo creo que lo que debemos hacer, o por lo menos es mi reflexión, recomendación, es asumir el panorama que tenemos, tanto local como internacional, asumirlo y gestionarlo de la mejor manera posible para ser lo más competitivos posibles. Respecto a áreas de crecimiento, quizás después también abordaremos, pero a mí, bueno, iba a decir se me ocurren, no es que se me ocurren, conozco varias áreas de crecimiento con unas potencialidades especiales en las que por razones de tu responsabilidad, Fernando, tú participas en todas ellas y que creo que después avanzaremos, ¿no? Obviamente relacionado con las energías renovables, también con algunos apartados de la industria y siempre edulcorado o con el ingrediente de las nuevas tecnologías que inundan todo y que están implementadas o se deben implementar en toda la actividad industrial. Yo me voy a referir, Fernando y Tatiana, sobre todo al ámbito industrial, ¿no?, por intentar aportar algo especial. Pues muchísimas gracias, Enrique. Y te lanzaría la misma pregunta a Tatiana, pero quizás, igual que Enrique se centra en una vertiente más industrial, hacia una vertiente más relacionada con el talento y con las personas, ¿no?, que tenemos en Galicia y en el tejido empresarial gallego. Claro, bueno, lo primero, gracias a Venancio y a que como no, hemos empezado así de esta manera accidentada,
y luego que lo haces fenomenal. Me parece impresionante. O sea, yo no sé si estaba preparado o no, pero aseguro que no estaba preparado. Lamentablemente la sangre era real. Creo que afortunadamente también está recuperado. O sea que yo pediría un aplauso casi. Bueno, y ahora sí contestando, ¿no? Yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es en qué contexto estamos viviendo, ¿no? Aquí se ha hablado de incertidumbre, se ha hablado de futuro, se ha hablado de entornos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Pero es que las nuevas generaciones están hablando de contextos BANI, que es blando, es decir, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Entonces, eso es el mundo que nos viene y que tenemos que liderar. Y tenemos que pensar que, aparte de ese contexto, ¿qué nos encontramos en las organizaciones? Bueno, pues nos encontramos muchas cosas. Primero, distintas generaciones, como es el caso de los baby boomers, ¿no? Bueno, los baby boomers pues es gente que entiende la jerarquía pues muy bien, que tiene una visión de negocio, pero que en su época no existía el feedback. Son especialistas en estrategia y en visión a medio y largo plazo porque han vivido muchas cosas, pero es que esos conviven con la generación X, ¿no? En las que, bueno, la generación X por primera vez pues, se introduce el concepto de feedback y se introduce otro, para mí más importante, que es la dirección por objetivos, ¿no? Pero después estos conviven con la generación Y o millennials, que esos ya el feedback es de ida y vuelta. O sea, y además pues es la generación en la que mayor rotación hay a día de hoy, es decir, son los que más abandonan los trabajos, porque ya tienen ese espíritu de emprendedor. Ellos, bueno, pues quieren liderar, ¿no? Y luego ya, si nos vamos a la Z, bueno, esos ya son los que llaman role hopper, que van saltando de un rol a otro, los de la filosofía YOLO, You Only Live Once, es decir, solo vives una vez. Y claro, con todo esto, además, tenemos que trabajar un liderazgo situacional, es decir, no es lo mismo el que quiere y no puede, que debes de implementar formación y desarrollo, el que puede y no quiere, que ese es patadita para adelante porque lo vas a hacer. El que ni quiere ni puede, que yo preferiría verlos en la competencia, por ejemplo, o el que puede y quiere, ¿no? Que es con lo que es el talento 4.0, que ahora está pues muy de moda y es en lo que nos tenemos que centrar. Y luego está qué le pedimos a los líderes. Pero bueno, si quieres, por no agotar así la pregunta, seguimos hablando luego, ¿no? O sea, cómo deberíamos de liderar este contexto y estas personas. Perfecto. Pues, vale, como representante de SESUGA me interesa también cómo podemos preparar la futura generación para el futuro, de verdad. Que no es solo, claro, que podemos hablar sobre la infraestructura y otras cosas muy importantes para las empresas, para desarrollo, pero punto débil es siempre de human factor, como yo aquí, sí, de momento. Pues esto es mi pregunta. ¿Qué es de más importante en el procedimiento de educación, desde el punto de vista, pues, Tatiana, que empezamos? Perdón, no sé si entendí. En la educación de la gente. ¿Las carencias que tenemos o algo de eso? Yo creo que la parte de comunicación aquí se ha hablado muchísimo y luego que hay una responsabilidad en el que lidera. Yo siempre defino la diferencia entre jefear y liderar. El líder es un coach, el líder es el que te inspira, es al que sigues, porque si a un líder no le sigue, pues se queda sin equipo a quien liderar. Tiene que ser inspiracional. Y la comunicación me refiero en ambas direcciones. Es decir, el líder tiene que dejar claro lo que se espera de las personas, o los líderes, mejor dicho, porque una organización pues tiene que trabajar con esa capa de mandos intermedios, ¿no? Que creo que hasta ahí se transmite muy bien, pero de ahí para abajo hay que hacer mucho push, ¿no? Mucha palanca. Entonces, deben comunicar bien, es decir, un objetivo. Bueno, pues no es solo el objetivo. Yo pienso que un objetivo sin un plan es solamente un deseo. Entonces, hay que comunicar y luego también estas nuevas generaciones veo que le llevan ventaja a muchas otras que no han trabajado aspectos de comunicación cuando presentan cosas,
no sé, pues la parte de cohesión de equipos. Hablaba antes de las distintas generaciones que conviven, ¿no? Entonces, creo que la comunicación es una pata súper relevante, porque al final todo sucede por las relaciones entre unos y otros, ¿no? Que entiende, que lanza un mensaje de un emisor, que recibe un receptor, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has dicho? Es decir, y luego influye la parte personal de cada uno, ¿no? Al final todos estamos ahí para que nos quieran, para que nos valoren, para contar nuestro relato, para disfrutar con lo que hacemos. Entonces, creo que ese flujo, o sea, no entiendo cómo han sobrevivido organizaciones de verdad sin dar feedback, sin contar un organigrama, sin decir, oye, sabes, estás aquí, espero esto de ti y lo vamos a medir así, porque también, lógicamente, las organizaciones tienen que ser sostenibles y, lo primero, sostenibles económicamente, claro. Muchas gracias. Y una cosa que me interesa también del punto de vista de Fernando, si necesitamos unas mejores cooperaciones público-privado, porque esta forma de cooperación me parece a veces un poco difícil, pues si podemos mejorar algo. Bueno, yo creo que es esencial que haya una colaboración fluida a nivel público y a nivel privado para que las cosas realmente puedan salir, ¿no? Ayer se hablaba aquí precisamente de la importancia que para la administración pública, desde nuestra óptica, tiene el tener interlocutores válidos y efectivos con los que poder pues, trasladar inquietudes, recibir también inquietudes, por supuesto, e intentar llegar a acuerdos y conocer si la política pública está o no alineada con lo que están pidiendo los sectores. Nosotros, en particular, desde la Xunta, hemos hecho un ejercicio, yo creo que de colaboración público-privada muy efectivo con todo lo que ha tenido que ver con el inicio y la llegada de los fondos Next Generation. Hemos sido capaces de interactuar mucho con el tejido empresarial en la parte que toca IGAPE para intentar entender, ver y saber qué tipo de proyectos, qué tipo de actuaciones, qué inquietudes y qué necesidades tenía el tejido empresarial gallego, que es muy diverso, pero que sí que apuntaba claramente en una serie de direcciones. Hemos sido capaces de trazar una estrategia junto con ellos, estrategia que respondía precisamente a lo que ellos nos iban trasladando, y hemos sido capaces también de continuar en la línea de poner en marcha una serie de herramientas que intenten precisamente que muchas de las dificultades que encuentran a la hora de poner en marcha un modelo, un negocio o una nueva implantación empresarial sea un poco más fácil, es decir, ser capaces de acompañar un poco más. Yo creo que el acompañamiento desde la perspectiva de administración pública, en primer lugar, se da por ser predecible y confiable. Si tú no esperas grandes cambios de timón y grandes volantazos, puedes estar razonablemente tranquilo en el sentido de saber que no vas a tener sorpresas negativas y que pues, posiblemente este territorio sea amigable para poder llevar a cabo determinados tipos de actuaciones. Eso es muy importante. Y ahí, además de mantener evidentemente una línea muy estable en el tiempo, hemos seguido, pues, por ejemplo, con la ley de simplificación que aprobamos hace relativamente poco, seguir jugando y seguir apretando un poco más la tuerca de intentar establecer figuras legales que faciliten un poco la labor empresarial. Tenemos figuras como la iniciativa empresarial prioritaria o el proyecto industrial estratégico que buscan simplificar toda la tramitación de implantación de una nueva actividad económica en el territorio, que haya menos informe, que los informes estén más relacionados entre sí, que con un único expediente se pueda seguir todo, reducir los trámites administrativos, instaurar el silencio positivo, una serie de cosas que den certeza, en definitiva, al tejido empresarial. Hemos intentado seguir avanzando en este marco normativo que sea, insisto, predecible, confiable y que bueno, pues, intente quitar trabas en lugar de poner más trabas. Y hemos seguido y vamos a seguir también intentando que no solamente en lo normativo, sino también en el funcionamiento interno de las consellerías, de los organismos, de las direcciones, seamos también capaces pues, de hacer a veces grandes reformas o a veces pequeñas reformas que intenten que para el beneficiario último, que en nuestro caso es una empresa o es un organismo de impulso a la actividad empresarial, encuentre también facilidades, ¿no? Bueno, pues venimos, por ejemplo, de anunciar hace poco una nueva línea desde el IGAPE que combina préstamo con subvención. Para todo aquel que quiera hacer una nueva inversión, no va a tener que hacer dos solicitudes distintas con dos expedientes distintos, donde a veces la documentación se repite. Con un único expediente va a poder combinar los dos instrumentos, recibirá un préstamo, si ejecuta la inversión no devolverá una parte de ese préstamo que se convertirá en ayuda.
Bueno, pues pequeños gestos o pequeñas actuaciones como esta tenemos que intentar seguir aplicándola para que precisamente el tejido empresarial, el tejido privado, se sienta cómodo, se sienta confortable y perciba y entienda que el territorio es adecuado para poder llevar a cabo una implantación o una inversión. Pues me parece que es una ventaja muy grande, porque en algunos países, incluido algunos que yo conozco muy bien, a veces se traducciones de Public-Private Partnership y prosecución. Fiscalía entra finalmente y a veces esto no funciona. Pues me parece de verdad una ventaja significativa para empezar de proyectos como este. Vale, muchísimas gracias. Y Enrique, si puedo preguntarte una cosa, si tenemos realmente una imagen competitiva externa, porque me interesa mucho de internacionalización de la zona y de Galicia, y si tenemos más para ofrecer del mundo, no solo para de España o solo para de cooperación local. Bien, gracias por la pregunta, porque además es un campo que es uno de mis preferidos, ¿no? El tema internacional, como bien sabe Fernando, que colaboramos mucho. Nosotros llevamos años llegando al tope de los apoyos que nos ofrece IGAPE, ¿no?, por el número de actuaciones que organizamos, y yo diría en relación con la pregunta que sí tenemos una buena imagen externa. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en los últimos 10 años, por acotar un poco en el tiempo. Yo un cambio que he visto clarísimo es que ya las pequeñas, y ya no digo las medianas, sino incluso las pequeñas empresas gallegas, españolas, voy a hablar un poco más de las gallegas, pero somos igual en toda España en ese sentido, pues nos atrevemos a salir al exterior, tenemos muchas veces productos y capacidades interesantes para vender. Yo creo que además la región Galicia, España en general, se conoce. Galicia se conoce muy bien en Europa, en la práctica totalidad de países de Europa, y cada vez hacemos cosas con más valor añadido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí somos competitivos, obviamente hay que mejorar, pero yo he visto una transformación buenísima, en positivo, de la empresa española, de la pequeña y mediana empresa española y de la pequeña y mediana empresa industrial sobre todo, ¿no?, en donde ya los empresarios, los propietarios de empresa, directivos, se han dado cuenta y lo han asumido, que hay que ser competitivo, que hay que ofrecer algo especial y además, como todos sabemos, a un buen precio. Por lo tanto, un poco como conclusión a la pregunta, yo diría, o a la respuesta, diría que sí somos competitivos, sí tenemos buena imagen y obviamente tenemos que mejorar. Si hay tiempo podemos empezar, ¿no?, pero tenemos que mejorar cosas, pero ha habido un cambio para bien tremendo y no es por adular, que sabe Fernando que yo no soy muy adulador, pero sí hay que reconocer, y lo sabe porque lo hemos hablado últimamente, la Xunta de Galicia y los últimos gobiernos gallegos han hecho algo excelente, no diría bueno, sino excelente, que es apoyar en todo el desplazamiento al exterior, tanto de las organizaciones empresariales como de las empresas, y creo que debéis seguir esa línea, igual que el ICEX a nivel estatal, porque han motivado, y yo lo sé de primera mano, que muchas empresas gallegas hayan salido, que si no, no se lo hubieran planteado en ningún momento, y hoy en día son pymes súper consolidadas, empresas de entre 30 y 100 trabajadores que venden habitualmente y que se han acostumbrado, y que obviamente esos apoyos públicos ayudan muchísimo a poder dar el paso, ¿no? Por lo tanto, yo veo bien a Galicia, ya digo, con aspectos a mejorar, pero bien. Vale, pero para estar con de verdad, quiero preguntar también, last but not least, si hay algunos puntos débiles en Galicia, si hay algo para mejorar o algo para cambiar que podemos hacer y que hacemos también aquí. Bueno, yo me gustaría, si os parece bien, por complementar un poco la respuesta de Enrique, y ahora vamos con los puntos débiles, que efectivamente yo creo que es relevante atender a los datos, ¿no?, de los últimos años, sobre todo en materia de comercio exterior. Llevamos 5 años seguidos exportando más de 20.000 millones de euros, lo cual era un récord, hasta que lo batimos por primera vez. El año pasado, que es un año que no debemos olvidar, que sus primeros meses la pandemia todavía estaba afectando a algunos negocios, había algunas restricciones. Se batió el récord absoluto de exportaciones de Galicia, por primera vez por encima de los 25.000 millones de euros. Y hay un dato que a mí me gusta destacar mucho y va muy en línea de lo que ha dicho Enrique, y es que habitualmente exportaban alrededor de 7.100, 7.200 empresas gallegas cada año,
y el año pasado exportaron casi 9.400. Es un incremento porcentual brutal en solamente un año, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que la empresa gallega sí que ha sido capaz y sí que ha entendido siempre, yo creo que también va un poco de suyo, con un pueblo muy emigrante como es el gallego, siempre ha entendido que hay oportunidades realmente fuera y que hay que ir a buscarlas y que merece la pena hacer el esfuerzo de ir a buscarlas. Alumán es una empresa gallega que tiene proyectos en un montón de países de todo el mundo. ASIME, en este caso, pues, es una asociación que representa a un gran número de empresas, todas ellas con una actividad internacional muy amplia. Yo creo que son buena muestra, por ejemplo, de lo que una empresa gallega o un grupo de empresas gallegas pueden hacer en el exterior, ¿no? Ahí, la apuesta de la Xunta de Galicia lleva siendo, yo creo que muy clara y muy decidida desde hace muchos años. Tenemos, de hecho, una estrategia que busca potenciar la venta de productos y servicios gallegos en el exterior, sobre todo intentando poner foco también en países que sean fuera de la Unión Europea, depender un poco menos de la propia Unión Europea, sigue siendo el destino principal de nuestros bienes y servicios, pero estamos experimentando crecimientos muy importantes en otras áreas geográficas, lo cual a nivel de capacidad de resiliencia económica es muy positivo, porque dependes un poco menos de los ciclos económicos, digamos, geopolíticos, ¿no?, de los distintos lugares. Y con respecto a las debilidades que comentabas, bueno, yo creo que tenemos evidentemente varios aspectos en los cuales pues tenemos que intentar seguir mejorando y tenemos que intentar seguir progresando. Yo creo que a día de hoy, con el contexto económico que tenemos, es casi inevitable hablar del contexto energético que ahora mismo estamos atravesando. Es cierto que es un contexto que no es exclusivo ni muchísimo menos de Galicia. Lo que está ocurriendo con la inflación lo estamos viendo pues a un nivel casi global. Es algo que, por lo tanto, impacta en muchos sitios, pero es cierto que la industria gallega estaba muy orientada a lo electrointensivo o a lo ser un gran consumidor de energía, aunque no entre dentro de la definición de electrointensivo. En ese sentido, tener evidentemente un marco energético inestable y que te hace tener precios muy superiores a los de Francia, que es un país vecino, evidentemente lastra nuestra competitividad internacional. Yo creo que ahí tenemos un reto importante. Es un reto compartido. Lamentablemente, la situación de Rusia y de Ucrania ha empeorado una situación, pero es una situación que ya venía de antes, es decir, experimentábamos incrementos de precios energéticos muy relevantes con carácter previo a este conflicto, y yo creo que ahí toda la transformación del mix empresarial hacia soluciones que sean energéticamente más eficientes y más sostenibles es algo para lo que hay que invertir. Es algo que va a tener consecuencias, pero más en el medio y en el largo plazo. No son medidas que muchas veces tengan un impacto inmediato e inminente, pero creo que claramente tenemos que seguir apostando por esa vía. Yo, si me permites aquí, porque si no, alguien puede decir qué conformista es este hombre. Sí, dos debilidades que no sé si Tatiana quiere profundizar, yo simplemente citarlas. Uno, por donde iba Fernando, y además las materias primas, que también es muy global el problema, pero no es de todo el mundo. Sobre todo, nosotros sí lo sufrimos mucho en España y en otros 50 países más. Pero creo que hay que decirlo, ¿no? No por conocido debemos de dejar de destacarlo, ¿no? Yo creo que hay que mejorar la cadena de suministro, tanto gallega como española. Y después una debilidad, que estamos en el panel, ¿no?, también para hablar de las personas, una debilidad, y esto a mí pues me entristece, creo que como a todo el mundo, son las personas. No tenemos personas para poder realizar todos los proyectos. Yo en 22 años creo que estaremos todos de acuerdo, la primera vez que veo casi overbooking en la mayor parte de nuestras empresas de pedidos y de proyectos, y no tenemos personas. Y eso que algunas empresas se han cuidado mucho de tener pues equipamiento industrial y maquinaria suficiente para no depender tanto, pero no tenemos personas, ¿no? Y esto creo que es, ya lo digo, es en el panel, ¿no? Es más o menos el título del capital humano, ¿no? Hablamos sobre ello, y aquí tenemos un problema grave que yo estoy entristecido por la situación, que es muy triste ver dejar pasar proyectos que se podrían realizar, pero para nada tiro la toalla. Yo creo que podemos, con alguna reflexión que hacía Tatiana antes, básicamente, y sí la cito, motivar en general, por hacerlo resumido, pero sí podemos conseguirlas. No va a ser fácil, pero yo creo que sí podemos conseguirlas y es una obligación. Es decir, me preocupan más las personas que las materias primas, ¿no? Digo, la necesidad de las personas que las materias primas. Y esto era de Tatiana. Sí, bueno, efectivamente, en cuestión de personas, o sea, realmente la clave es cómo retener ese talento, ¿no? Es decir, ya no solamente conseguirlo, sino que
que lo importante es retenerlo, ¿no? Aunque, bueno, también Henry Ford decía ¿qué es peor, ¿no? ¿Formar a alguien y que se te vaya o no formarlo y que se quede, ¿no? Entonces, por ahí es una vía, desde luego, ese plan de carrera, ese reconocimiento. Yo pienso que los planes de carrera no solamente son verticales, a veces el aprendizaje tiene que ser horizontal, pero que vean algo, ¿no? Que vean que realmente hay un camino, ¿no? Y que vean ese horizonte creo que es súper importante. Otra de las cosas que me parece importante, si se habló aquí, es el propósito, ¿no? Y se hablaba, algunos lo entienden de una manera y yo lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? Pienso que Coca-Cola no vende bebidas, vende felicidad, ¿no? Y Amazon no vende cosas, vende comodidad. Pues a mí me gustaría que las empresas pensasen en, de verdad, ese propósito, lo que aportan a sus empleados, propósito a nivel 360, hacia sus proveedores, evidentemente hacia toda su cadena de suministro, pero también hacia sus empleados, ¿no? ¿Qué te puede aportar a ti como empleado de esta organización? Evidentemente te vas a sentir de otra manera, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que trabajar y que hay que comunicar. El tema de la sostenibilidad. Creo que es una asignatura pendiente incorporar los 17 ODS en las organizaciones. Es algo que ya está ahí, pero también es necesario incorporarlo desde la perspectiva del empleado. Es decir, ser sostenible a día de hoy es una forma de ser, de comportarse. Tanto si vas a hacer la compra, como si vas a viajar, como si vas a trabajar en un proyecto determinado. Es decir, debemos de incorporar eso en nuestros objetivos, ¿no? Y en nuestros deberes. Creo que lo estamos haciendo. Bueno, Aluman, de hecho, es un ejemplo porque la sostenibilidad está incorporada en el comité de dirección, que esto, pues hay empresas que todavía tienen que recorrer ese camino, ¿no? Y debe de estar así, porque es transversal a toda la organización. Y bueno, te diría muchas más cosas, pero porque me apasiona la parte de personas. Yo no tengo tanto conocimiento como ellos dos, te lo aseguro, y esa visión que ellos tienen, pero os puedo aportar pues desde el foco de personas. Pero este del conocimiento es bastante complementario, pues yo entiendo que todos juntos podemos preparar una estrategia para el crecimiento de Galicia. Pues esto, sí, con distintos puntos de vista, y finalmente tenemos una idea cómo podemos preparar de desarrollo. Pues, vale, una última cosa que me interesa. ¿Cómo podemos conectar un desarrollo de empresas con desarrollo de región? Que la gente de región, de zona, pueden también aprovechar el desarrollo de empresas, que es como de externalidades, pero positivos para la gente que viven aquí. Bueno, yo si quieres empiezo yo. Yo creo que es fundamental y además es una obligación de los empresarios y de las empresas crear crecimiento y desarrollo en general, no solo empleos, sino algo más. Yo creo que las grandes corporaciones se están dando cuenta de esto y lo están aplicando, que es algo yo creo que muy, muy positivo para la sociedad, y yo animaría a todas las empresas a seguir así, desde apoyar el deporte, apoyar también y trabajar por los entornos en los que te asientas. Veo por aquí algunos conocidos que están en esa línea y que yo creo que es, ya digo, obligatorio y además beneficioso para la empresa y para toda la sociedad, ¿no? Después, lógicamente, lo que no podemos hacer es desperdiciar oportunidades empresariales, ¿no? Yo voy a citar una que la vivo día a día y que creo que podemos, bueno, espero que no, pero podemos estar en riesgo de perder al menos la magnitud de la oportunidad, ¿no? Que es el desarrollo de la eólica marina en Galicia, ¿no? Que es una actividad absolutamente coexistente, compatible con la pesca, con las rutas marítimas, con otras. No me voy a extender ahí, lo tenemos clarísimo. Lo dicen hasta los ambientalistas, pero después te das cuenta que, bueno, que todavía hay personas que prefieren proteger, pues a lo mejor un campo muy reducido y dejar pasar esta oportunidad, que sí sería un ejemplo de lo que tú has preguntado, de un desarrollo enorme de toda una comunidad autónoma y, en concreto, más de toda una costa, de toda una zona industrial, y que traería riqueza y crecimiento para todos, ¿no? En todos los sentidos. Ya digo, esto pues también puede sonar a algo repetitivo, pero tenemos que destacarlo, es nuestra obligación. Es decir, no podemos dejar pasar oportunidades. Veo por aquí algún otro proyecto que no sé si procede
citarlo o no, pero en el ámbito también pues minero y otros que conocemos, y yo creo que estamos obligados a analizar bien las cosas, a no dar carpetazos a proyectos empresariales con argumentos banales, ¿no? Y lógicamente ser muy exigentes con eso que tú preguntas, con el desarrollo. Es decir, ¿qué me va a aportar a mí, además de esos 100 o 200 empleos, que tú te asientes aquí o que tú inviertas, ¿no? Facilitar para después recoger, ¿no? Por lo tanto, yo creo que están intrínsecamente ligados y que lo van a estar más en el futuro, ¿no? Pues sostenibilidad también, pero en largo plazo, no solo pensando en corto. Bueno, yo creo que tenemos un tejido empresarial espectacular, con el ejercicio que comentaba que habíamos hecho de colaborar mucho con ellos para entender y ver hacia dónde querían ir, qué tipo de proyectos querían poner en marcha. Si alguien tenía alguna duda lo hemos comprobado y efectivamente vemos y hemos visto de primera mano y percibimos que cada vez más la empresa y el empresario también están preocupados en dejar una huella en el territorio, ¿no? en aportar algo más allá de lo que la mera actividad económica de su empresa o de sus negocios dejan, sino en dejar algún otro tipo de huella y en aportar algo que vaya más allá. Y en la medida en la que podamos tener un tejido de esa naturaleza, pues es mucho más fácil que el territorio se integre adecuadamente con estas iniciativas y que el pozo, por así decirlo, ¿no? de toda esta gente y de todo lo que ellos hacen sea mucho más enriquecedor. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es acompañar adecuadamente al tejido empresarial. Seguramente podemos llevar a cabo iniciativas desde lo público para incentivar muchas cosas, pero muchas de ellas son cosas que en realidad ya vienen, digamos, dentro de la mentalidad o dentro de los planes del propio empresario. Hablamos de sostenibilidad, pues es gratamente sorprendente el número de actividades, de inversiones, etcétera, que tienen mucho que ver pues, con hacer algunas actividades industriales más sostenibles, con una preocupación grande por el medio ambiente, con ver de qué forma también se puede ser más respetuoso con el territorio, y eso es muy de agradecer. Yo creo que ahí tenemos seguramente un gran recorrido, pero ya se ve claramente la capacidad de visión del empresario porque muchos de ellos ya están incorporando todas estas cuestiones a sus planes. Nosotros tenemos la experiencia en IGAPE con la Hacienda Industria 4.0 que lanzamos en el 14 ya, de pasar de intentar fomentar la digitalización a una transformación digital, y ahora estamos trabajando en intentar pasar también de pues introducir la sostenibilidad a una transformación hacia estos vectores, precisamente, ¿no? Que creemos que es algo necesario, pero vemos también que muchas veces el propio empresario es el más convencido. Si tienes una clase empresarial de ese tipo, es mucho más fácil que haya un lazo adecuado entre el territorio y el empresario. O sea que lo que tenemos que hacer yo creo que es facilitar las cosas, acompañar e incentivar un poco a lo que ellos ya quieren hacer. Y última pregunta para Tatiana. ¿Qué te opinas sobre el pensamiento sobre el interés común, como más importante que interés individual? En cuanto a interés común, hay una parte que me encanta, que es la diversidad. Porque yo antes hablaba de distintas generaciones que conviven, ¿no? Y eso es diversidad en una empresa. No me gusta la diversidad entendida solo en cuanto a sexo, condición, religión, sino también a edad, porque son todos necesarios, ¿no? Entonces, también me gusta hablar de inclusión, ¿no? Porque hablamos de igualdad. Igualdad, yo creo que con un ejemplo se explica fácil, ¿no? Igualdad es que ahora nos inviten a todos los que estamos aquí a una fiesta, ¿no? Inclusión es que no te quieras ir de esa fiesta. Entonces, son cosas diferentes, porque igual te dejan pues poner música o tirar cañas de Estrella Galicia, que, bueno, pues seguro que aporta, ¿no? Entonces, creo que el bien común se debe regir por esos valores. Es muy importante la igualdad de oportunidades y que también hay una responsabilidad implícita en las mujeres, ¿eh? Debemos quererlo también. Entonces, si hablamos de bien común, tenemos que relacionarnos teniendo en cuenta pues, esos códigos éticos que sin eso, a día de hoy, ya no solamente es hacer un plan de igualdad, sino realmente poner en práctica esa teoría que se convierta en realidades, ¿no? Entonces, es un tema que me gusta mucho y que creo que es por donde debemos ir. Vale. Muchísimas gracias. Pues ahora mismo es un momento para gran aplauso para nuestros invitados. Gracias.